¿Cómo están? Les presento la primera parte de la cuarta unidad de nuestra cátedra de morfología castellana, que es la referente a los verbos. Hoy veremos el capítulo de las formas no personales del verbo, que son el infinitivo, el participio y el gerundio. Muy bien, veamos acá un cuadro para poder tener una idea de que el verbo tiene dos formas, las no personales y las personales. Para entender mejor, vamos a llamarla formas no conjugadas y formas conjugadas a las personales, que es un capítulo enorme que vamos a ir entrando después. Hoy vamos a hablar de las no personales, que son el infinitivo, el gerundio y el participio. Si nosotros vamos a analizar cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta que el infinitivo tiene tres terminaciones. La primera es ar, la segunda es er y la tercera es ir. Es la forma con la que se nombra el verbo. La forma compuesta es haber más participio del verbo que se conjuga y tiene un valor nominal, es el valor de un sustantivo, de un nombre. Caminar es muy sano. ¿De qué estoy hablando? De caminar. Entonces funciona como nombre. Tiene una forma simple y una forma compuesta que vamos a ver más tarde. Acá veamos los participios. El participio tiene dos tipos de terminaciones, las regulares y las irregulares. Las regulares son las que terminan ado, ido, callar, callado, salir, salido. Y las irregulares son so, to y cho. Imprimir, impreso. Ver, visto. Hacer, hecho. Porque yo no puedo decir ha sido ni veído. Entonces termina con to o con. Luego tenemos el gerundio. El gerundio es la forma no personal que comunica a la acción verbal un carácter durativo y puede funcionar a veces como adverbio y otra como núcleo de un predicado, que no es nuestro objetivo analizar porque eso es un contenido de sintaxis. Lo que nosotros vamos a ver de qué manera se presenta el gerundio. En forma simple, cantando, que coincide temporalmente respecto al verbo de la oración. Llegaron cantando, salieron cantando, es decir, acompaña al verbo. Y la forma compuesta es la que aparece con el auxiliar haber, habiendo cantado, que se da de una forma anterior, más o menos mediata al verbo de la oración. Es decir, un poco antes de lo que expresa el verbo principal. Si yo digo, habiendo cantado la última canción, el público aplaudió de pie. Es decir, ocurre en forma mediata anterior al verbo de la oración. Los participios también pueden tener doble terminación, como dijimos, que pueden ser regulares e irregulares. Los de primera conjugación que terminan en ar, en segunda en er y tercera en ir. Trabajar, trabajado, comer, comido, salir, salido. Pero existen verbos que no puedo expresar su participio en ado o en ido. Entonces ahí uso los irregulares que son to, cho y so. Decir, dicho, volver, vuelto, romper, roto, porque no se dice rompido, morir, muerto. ¿Ven? Son las terminaciones irregulares. Ahora, también existen verbos con dos participios, es decir, un mismo verbo, una misma forma del infinitivo que puede terminar tanto en ado, ido y también en to, cho y so. Para ese caso se utiliza o se recomienda académicamente que los participios regulares se usen como verbo y los irregulares como adjetivo, que vamos a ver en la siguiente lámina. Se presenta de esta manera, fíjense ustedes. Los verbos con dos participios, uno regular y otro irregular. Si yo digo bendecir, bendecido, y el irregular es bendito. Pero ¿qué pasa con bendecido? Uso como verbo cuando digo el sacerdote ha bendecido la casa. Y regular, en la forma irregular es bendito o bendita, porque ya depende del género y número del sustantivo. Entonces digo bendito sea Dios. O si voy a usar bendita, en la entrada de la iglesia hay agua bendita.
entonces en ese caso bendito o bendita aparece como adjetivo. La misma cosa con esto, confesar, confesado, confeso, confundir, confundido, confuso. Si voy a usar confundido, uso como verbo. El joven ha confundido la tarea. Ahí está como verbo. Pero confuso como adjetivo calificativo. Es una tarea confusa. Es un trabajo confuso. Ahí va como adjetivo calificativo. Hay que atender muy bien que no todos los verbos, solo algunos tienen doble participación. Muy bien. Ahora la interrogante es de cómo se dice correctamente. ¿Se dice freído o frito? ¿En qué casos? ¿Se dice proveído o provisto? ¿Imprimido o impreso? Miren que estamos hablando solamente de estos tres verbos. Y veamos lo que dice la Real Academia de la Lengua Española al respecto. Esta es la regla. Dice, los únicos verbos que en la lengua actual presentan dos participios, uno regular y otro irregular, son imprimir, freír y proveer. Fijémonos en los ejemplos. Hemos imprimido 20 ejemplares, es la misma cosa que decir habían impreso las copias en papel fotográfico. Pueden usarse indistintamente. Nos hemos proveído de todo lo necesario o se había provisto de víveres abundantes, es lo mismo. Las empanadillas han de ser freídas 2 horas antes o nunca había frito o nunca había freído un huevo. Ahora veamos cuáles son las reglas que deben tenerse en cuenta. ¿Para qué? Para usar correctamente el gerundio, que también tiene sus reglas especiales. Fijémonos acá. El gerundio puede funcionar como de anterioridad, de simultaneidad, que son las dos formas correctas, pero no el de posterioridad. Vamos a discriminar. El gerundio de anterioridad expresa una acción que sucede justo antes que la acción expresada por el verbo principal de la oración. Miren ustedes. Terminando sus estudios, viajará al extranjero. ¿Cuál es el verbo principal? Viajará al extranjero. Pero ¿qué hará antes? Terminará sus estudios. En ese caso se puede usar. Irá al mercado saliendo de clases. Entonces, la acción es anterior. Primero va a salir de clases y luego irá al mercado. Esta es la forma correcta, la de anterioridad. Otra forma correcta del uso del gerundio, ¿cuál es? La de simultaneidad, que expresa una acción que puede realizarse al mismo tiempo a la acción que expresa el verbo principal de la oración. Ejemplo, caminaba pensando en su novia. Son acciones simultáneas, la del verbo caminaba y la del gerundio pensando. Eloísa se baña cantando en la ducha. Son acciones simultáneas. Entonces, el gerundio de anterioridad y de simultaneidad son formas expresadas correctamente. Luego tenemos el de posterioridad. Normativamente se considera incorrecto el gerundio de posterioridad. Es decir, aquel que indica un hecho o suceso posterior al expresado por el verbo principal. Miren los ejemplos. Los policías corrieron atrapando al ladrón. Primero corren y la acción de atrapar al ladrón es posterior, así que no puede indicarse en forma simultánea. Debe decirse los policías corrieron y atraparon al ladrón. El tigre se escapó ocasionando un gran susto a los niños. Debe decirse el tigre se escapó, lo cual ocasionó un gran susto a los niños. Este gerundio de posterioridad, que es incorrecto, es el error más frecuentemente cometido, inclusive en los medios periodísticos. Por eso hay que fijarse muy bien. Se puede usar el gerundio como adjetivo, porque habíamos dicho de que solo los participios pueden usarse como verbo y como adjetivo. Hay dos gerundios que pueden usarse en carácter de adjetivo, cuando va acompañado a un sustantivo complementando su significado.
que es incorrecto según la RAE, pero en estos dos casos no. Agua hirviendo. Se quemó, si yo digo se quemó con agua hirviendo, es decir, que en el momento en que se quemó con el agua, esta agua estaba hirviendo. Porque si yo digo se quemó con agua hervida, no me indica la temperatura. Entonces hirviendo se acepta como adjetivo. Y el otro es ardiendo, clavo ardiendo. Solo estos dos. En los otros casos no se puede usar el adjetivo como, el gerundio como adjetivo. Por ejemplo, aquí se presenta un error. Un fax afirmando el cese de las hostilidades ha llegado hoy a la oficina. Está en forma incorrecta. Debo decir, un fax que afirma el cese de las hostilidades ha llegado hoy a la oficina. Repito porque es muy importante. Solo hirviendo y ardiendo son los dos gerundios que pueden usarse como adjetivo. Muy bien. Por último, fijémonos que el infinitivo y el gerundio tienen formas simples y compuestas, así como dijimos al inicio de nuestro material. El infinitivo simple es comer, como ejemplo. Mi hermana no quiere comer carne. El infinitivo compuesto va a ser haber comido. El bebé se durmió después de haber comido. Y el gerundio simple del infinitivo comer va a ser comiendo. Lorenzo está comiendo pasta, que me indica una simultaneidad de acción. Y el gerundio compuesto va a ser haber, pero con la terminación yendo. Habiendo comido tanto, no sé cómo tienes hambre todavía. Esas son las dos formas. El infinitivo y el gerundio tienen formas simples y formas compuestas. Espero que les haya resultado clara la explicación. Pueden mirar cuantas veces sea necesario estas diapositivas para que puedan aclarar sus dudas y les resulte útil para realizar los ejercicios. Muchas gracias.